Sube el volumen a eso. Sube el volumen, Riquitín. Bienvenidos sean todos a otro episodio de W Bros Podcast. Estamos aquí hoy con William. Y estamos aquí con Wilber. Exactamente. Primero que todo le queremos dar muchas gracias a todo el mundo que recibieron nuestro primer episodio con mucho amor y mucho cariño. Le queremos dar gracias a todas las personas que comentaron, que le dieron like, que se suscribieron, que nos siguieron en Instagram y que nos dieron comentarios y consejos sobre el primer episodio que hicimos. De verdad que les agradecemos mucho a todos los que nos mandaron mensajes. Claro, tomaron su tiempo para mostrarnos un poquito de cariño, ¿no? Este fue nuestro primer podcast. No somos profesionales haciendo podcast. Es la primera vez que hacemos algo así. Y vamos a ir creciendo un poquito, ¿no? Claro. A medida que hacemos estos episodios. Y bueno, el episodio de hoy es un episodio muy especial porque tenemos a nuestro primer invitado, Kimani. Un aplauso por Kimani, por favor. Pon el audio ahí, Espera. El audio. No, eso tampoco. Ese. Un aplauso. Repetimos. Pide el aplauso. ¿Ah? Pide el aplauso, repetimos. Un aplauso para nuestro primer invitado. Ahí está. Gracias a ustedes por invitarme, familia. Claro que sí, no, estamos muy contentos. Entonces, háblanos un poquito de ti. Kimani, para los que no saben, es nuestro tío, ¿ok? So, ¿qué se siente ser el primer invitado a nuestro podcast? Se siente extraño. Se siente uno extraño. ¿Cuánto aquí te pagamos, vale? Sobre todo por el dinero que Exacto, estamos pagando muy bueno, así que vengan para acá. En moneda nacional. Nada, agradecerles a ustedes también por esta idea. Me encanta la idea de lo que van a hacer, de todas las historias que piensan traer aquí de diferentes partes del mundo. Creo que va a ser un buen podcast. Claro, y por eso te traemos a ti de primero, porque tú eres una persona que tiene mucho conocimiento y muchas historias. Y bueno, esperemos que la gente aprenda algo de ti. Sí, estábamos hablando del podcast y una de las primeras historias que nos vino a la casa fue la tuya. Dijimos, no, Kimani tiene que estar en este podcast porque él tiene que contar la historia de él. Bueno, espero que le guste a los... Claro que sí. No, claro. Dejen un comentario, por favor, si les gusta la exacto. historia. Espero que le guste a la gente, que es para quien lo estamos haciendo o lo están haciendo ustedes. Claro. Para todos sus audiovisuales de este programa, que va a ser un éxito. Acuérdate que te lo estoy seguro. diciendo. Un éxito. Un éxito. Lo escucharon ya aquí, que va a ser un éxito. Ahí está. Eso va a ser un éxito. Y Kimani, traemos a Kimani porque Kimani todo lo que toca se convierte en oro. Es como el Rey Mida. Tócame. Bueno, Kimani, mira, queremos que nos digas más o menos, tú sabes, de dónde vienes, tus raíces, cómo fue tu niñez, un poquito de tu adolescencia, qué estudiaste, los problemas que surgieron tú estando en Cuba, diferentes etapas que te enseñaron, todas esas cosas, y hasta que te llegó el momento a tomar la decisión de irte del país, de irte de tus raíces, dejar a tu familia, dejar tus raíces atrás y embarcar una nueva etapa de tu vida, que es llegar a este país. Y queremos que todas las personas que están escuchando y, como dijimos en el primer podcast, que están pensando en tomar esta decisión que es tan difícil, tú sabes, queremos que ellos se sientan un poco identificados y quieran, tú sabes, escuchar tu historia para saber, ¿me entiendes? Para que aprendan. Para que aprendan. Bueno, es una historia bastante larga. Vamos a tratar de reducirla. Claro, algo reducido. De ajustarla aquí al tiempo que tenemos, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Pero bueno, nací en Matanza, un municipio que se llama Martí, un pueblo que se llama Valdivieso. Era un año 73. No saquen la cuenta. ¿No? No saquen la cuenta. Para atrás. Año 73. Una etapa muy linda de mi vida, donde conviví con mis 4 primos, con mis 2 primos y mi hermana. Éramos 4 primos en total. Mi hermana Catina, Jorge Luis y Oscar Luis. Vivimos una etapa muy bonita en esa niñez, pura naturaleza, playa, pescado, ranacuajo, todo lo que había en el campo, las vacas, las gallinas, todo. Entonces, nada, pasamos una etapa muy bonita. Pasé una etapa muy bonita de mi vida y mis primos igual y mi hermana recuerdan eso con mucho cariño. Claro. Literalmente vivíamos en un paraíso fiscal, porque realmente allí había una sola carretera y era
rocoso, de piedra, de tierra blanca de esta. Ajá. Que echaban ahí para que las carretas pasaran para atrás y para adelante. Pero, o sea, que tú vienes bien... Sí, nosotros una niñez muy humilde. ¿Era de madera la casa? Muy humilde. La casa era de madera Wow. y techo de guano. Piso de cemento pulido. El baño estaba fuera de la casa. ¿Un hueco en el piso? No, era un excusado. Allá se hacen de madera. Oh, ya. Y nada, ahí crecí. Ahí se formó mis primeras raíces. Ahí formé mis primeros criterios de la vida. Porque mi abuelo fue una gran influencia para mí. Mi abuelo fue esa persona que me marcó. Que me marcó desde hasta hoy. Yo sigo, muchas veces sueño con él. Claro. Porque fue una persona que de trabajo duro, de trabajar de verdad. Trabajo de campo. De trabajar campo, de la tierra, de sembrar, de cortar caña. Yo me acuerdo que con mucho cariño que él siempre nos traía una lata de guayaba o con guayabas acabaditas de tumbar de la mata. Fresco. O fresquecita o nos sentaba a la orilla de un cañaveral que había atrás de la casa y nos picaba la caña en trocitos. Y nos las daba. Yo me acuerdo como si fuera ahora mismo. Se me hace la boca agua. Esos momentos de estar comiendo caña ahí. Como... Esa aquí no se ve. No. Ya, olvídate de eso. Pero fue una etapa muy bonita, muy, muy, muy cariño, muy amorosa. Mi papá no vivía con nosotros. Mi papá siempre estaba trabajando porque mi papá era constructor. Y entonces trabajaba en La Habana construyendo un edificio, pero también lo mandaban para Oriente a construir una planta que se llama planta de níquel, que es una planta donde se produce níquel. Y había una obra de choque de la revolución en aquel momento que había que apoyar planta de níquel, construir y no sé qué. Y mi papá andaba de un lado para otro y nunca estaba en casa. El que estaba era mi mamá, que también era muy querida por toda la población porque había sido maestra de la escuela, ahí en la escuela Salinas Vido, en la Salina de allí del pueblo, que prácticamente era el único trabajo que había allí. Todo el mundo trabajaba en la Salina. O trabajaba en la Salina o trabajaba en la Salina. Sí. Porque no era lo único que había. No había otra cosa. Y entonces, allí crecí y ya después, como a los 5 años, aproximadamente 4 o 5 años, nos mudamos para La Habana. Porque a mi papá, en ese edificio donde estaba construyendo, que a veces lo mandaban por Oriente y para acá y para allá, le dieron un apartamento en el mismo corazón del Vedado. ¿Ya? Fue un salto de eso. O sea, free. Sí, un trampolín. Wow. Un trampolín literal que mi papá y mi mamá, que se habían conocido unos años antes en La Habana, se casaron, tuvieron a mí y a mi hermana y después, bueno, le dieron casa en La Habana. Qué rico. Eran un momento de apertura, claro, que de traer la gente, de que venían los jóvenes venían del campo a trabajar a la ciudad y no sé qué. Pero yo siempre, como dice el dicho, el venado tira para el monte, y siempre quería estar en casa de mis abuelos. De mi abuelo, con mis primos, como siempre. Todo, no había desde que yo tengo uso de razón, hasta la universidad. Yo no pasaba un año que yo no pasara el fin de año y los 2 meses de vacaciones allá. En el rancho, claro. Ahí, en la casa de mis abuelos, que después se mudaron por un apartamento en un reparto que se llama 28 de octubre. Y bueno, ya mis primos viven todos en Martí, en la ciudad de Martí. Yo me pregunto cuántos repartos en Cuba se llaman 28 de octubre. Porque mira que yo escuché el 28 de octubre. Y para las personas que no conocen, explico un poco qué cosas es el Vedado y por qué es tan diferente de donde tú vivías en el campo al Vedado. Bueno, imagínate, el Vedado es la capital de la capital. Exacto. La capital de La Habana. La Habana es la capital de Cuba. Sí. Y el Vedado es la capital de La Habana. Uh-huh. Estamos hablando de lo más céntrico y más lujoso que tiene Cuba entera. Y veníamos ¿de dónde? De un pueblecito allá donde el diablo dio las 3 voces y nadie lo escuchó. Uh-huh. Allí vivíamos a la orilla de una carretera por Oriente con mi abuelo, que sigue siendo hoy por hoy junto con mi papá, mi mamá, mi faro, mi guía. Claro. Y sinceramente fue un cambio bien brusco, porque éramos niños con una
humildad y con una sencillez y con una, ¿cómo decirte? Sin maldad ninguna. Nosotros éramos niños de campo. El niño del campo se cría sin maldad ninguna, no le hace daño a nadie, no se faja con nadie. Éramos unos amores. Éramos unos amores. Y cuando llegamos a ese lugar donde se reunieron en un solo edificio 156 familias y en el de al lado, que era igualito que el de nosotros, el de Minrex, vivían otras 156 más. Wow. 312 familias en 2 edificios y estábamos rodeados de edificios, además. O sea, tú viniste de vivir en casi una cabaña, una casa de palo, a tener elevadores. A tener elevadores. A vivir en un 6º piso, en un apartamento de 3 cuartos frente al mar. Exacto. Con todas las condiciones, nuevo de paquete, acabado de construir. Wow. Era un salto brusco. Sí. Eso, inclusive le hicimos, mi hermana y yo, un tiempo le hicimos mucho rechazo porque no nos gustaba. Claro. Ya después, bueno, nos fuimos asociando con los amiguitos de ahí del barrio. Empezaste a ir a la escuela, conocer gente. La noviecita. Y bueno, realmente pasé una etapa después, 4º, 5º grado, que tuve mis problemitas ahí con la escuela. Mi mamá me dio 2 o 3 jalones de oreja y volví a entrar por el aro. Apareció en mi vida el deporte. Apareció el kayak, que fue mi deporte por muchos años. Por casi 10 años estuve practicando kayak. Desde 4º o 5º grado hasta que me gradué. ¿Desde 4º grado kayak? Hasta que empecé en la universidad. En aquel tiempo yo no podía ni con un... No podía ni una apuesta. Y entonces, nada, ahí estaba Kimani con sus deportes, tan enfocado en el deporte que en 7º grado me quisieron botar de la escuela por no ir a la escuela. Wow. En Cuba, que la escuela es gratis, te quieren botar de la escuela, imagínate. No, porque yo no iba a la escuela y me fugaba. Y para practicar tu deporte. Y cuando iba a las 2 de la tarde, la escuela era por la mañana. Y yo llegaba a las 8:30, a las 9 de la mañana, cuando había que estar a las 7:45. Porque siempre he sido dormilón. Yo para despertarme temprano, me cuesta. Sí. Entonces, está en la sangre eso. Me relaciono. me cuesta. Pero llegaba a las 7 y a las 8, a las 8:15, ya me había empezado el turno y no me dejaban entrar. Sí. Y entonces eso me ponía molesto. Yo me molestaba. Y te iba. Y me iba. Ahora me voy a ir. No me quieren dejar. Ahora me voy. Ahora me voy. Y me tiraba por el balcón de la escuela y me iba y me fugaba. Y los amiguitos míos me dejan que se recuerden de esa etapa. Sabe que entrábamos al aula y cuando la maestra del aula salía, todo el mundo se tiraba por el balcón y seguía. Y nos íbamos de la escuela. Tú no puedes maestrar a la gente en campo. No, tres turnos dábamos y ya nos parecía mucho. Y ya a las 11 de la mañana todo el mundo quería irse de la escuela. Y entonces, y otros días ni llegaba. Y entonces me enfoqué tanto en el deporte y quería ser campeón hasta que fui campeón provincial y campeón municipal y campeón provincial. Y entonces en 7º grado no me querían dar derecho a prueba. Y entonces casualmente mi profesor César Oscar Santana Abreu le dice al director municipal de deporte: pasa esto con Kimani y yo necesito que él apruebe el grado. Y entonces me llevan el director municipal de deporte me lleva a la escuela, porque la escuela era Guerrilleros América, una pre-EIDE, una escuela subordinada a la dirección municipal de deporte. Ajá. Y entonces él habla con el director de la escuela, me dice: quédate afuera, habla con él, el director sale, me dice: vaya para el aula y haga su prueba. Yo fui, hice mi prueba, aprobé, porque además era inteligente, porque no iba a la escuela, pero sacaba las pruebas. Claro. Y entonces, nada, gracias a Dios, pasamos la secundaria, me voy a la escuela al campo en 8º grado, con la escuela. El primer mes de la escuela era en la escuela al campo. Sí. En septiembre, el 3 de septiembre, todo el mundo se montaba en una guagua. Para el campo. Para el campo. ¿Hacer qué? Un mes. A recoger papa, a desyebar. O sea, ya tú eras profesional ya en eso ya, ¿no? A desyebar. Team leader. Tú eras team leader. Muchachos, y llegamos al campo y a la semana me van a buscar al campo. Mi papá: no, vamos, que te bajas de la escuela. ¿Qué pasó? Si no, te llamaron de la EIDE. Profesor Landa. Iba con mi papá en el carro ese día. ¿Yo? Te llamaron de la EIDE que te quieren a ti en la EIDE. O sea, tú eras por ser buen deportista. Por ser campeón provincial. Explica qué cosa es la EIDE. La EIDE es la escuela de iniciación deportiva. La escuela de iniciación deportiva. ¿Entiendes? Es una escuela donde en la pirámide
deportiva de Cuba es la base de la pirámide deportiva. O sea, ahí es donde tienes que empezar si quieres ser deportista. Exacto. Hay una base más amplia, que son las pre-EIDES. ¿Entiendes? Pero la EIDE es la base de la estructura oficial. A partir de ella tú empiezas a ser chequeado por los diferentes entrenadores a las diferentes categorías, donde te seleccionen o no según tu calidad. Y así pasa con todos los deportes. Okay. Ahí conocí yo a casi todos los deportistas de alto rendimiento que tuvo La Habana. Wow. Ahí conocí a Carlos Tavares, conocí al de Industriales. ¿Tú sabes quién es Carlos Tavares? Gran pelotero de Industriales, papi. ¿No? Cuarto bate, ¿no? ¿Era cuarto bate? Segundo. Centerfield de los Industriales. Sí. Ahí conocí a varias gente, a varios atletas. A Pedroso, el de triple salto. Ajá. ¿Que puso récord? Salto largo. ¿Puso récord? Que puso récord. También era era compañero mío de años. ¿Tú estabas a ese nivel? Ahí está. No en ese nivel. No en ese nivel. Él era de atletismo. Él era de atletismo y yo era de Callao. Estaban en la misma escuela y comenzamos la base de la pirámide juntos todos en la misma escuela. Yo fui regular en el deporte. No te puedo decir que fui el mejor. Tuve mis campeonatos nacionales, competí a nivel nacional. Estuve en la pirámide de alto rendimiento. Sí. Hasta la ESPA nacional. ¿Okay? Pero yo no llegué al equipo nacional. Me quedé en la ESPA nacional. Pero físicamente nos compenetramos todos los que estábamos allí como si fuéramos del mismo equipo. Yeah. Porque los del equipo nacional también eran de Ciudad de La Habana. Y habían de otras provincias que estaban en el equipo nacional, pero entrenábamos todos en el mismo lugar. En los canales de Barlovento. Sí. Entonces, ahí pasé igual, en una etapa la secundaria, en la EIDE. Me gustaba mucho la química, me gustaba mucho el inglés. Pasamos a la ESPA Nacional. Igual terminamos, nos graduamos del pre y pasamos a la universidad. Allí, en ese año de la universidad, fue el año 91. Fue cuando se hicieron los Panamericanos el año 91. Me acuerdo que uno de los compañeros de nosotros el mejor de todos nosotros era Ángel Pérez, que fue campeón de los Panamericanos. 5 medallas de oro sacó Ángel Pérez. Si mal no recuerdo, entre 5 y 7. ¿Cuántas medallas cogiste tú? No, yo no fui. Yo no fui a los Panamericanos. Pero o sea, sí fuiste. Fui, pero a apoyarlo. Exacto. Fui a gritar. Y todos en bicicleta. Porque hasta la Coronela en bicicleta. Pero fui ¿La Coronela ahí en San Agustín? No, más para allá. En La Habana, la presa La Coronela. Que fue la pista que se preparó para los Panamericanos. Y ahí llegamos. En el año 91 que empieza el periodo especial. Exactamente. Ahí empieza el periodo especial. Y fue el año en que nosotros terminamos el pre y pasamos a la universidad. Yeah. Esa etapa de mi vida, que fue la etapa de mi deporte, yo era un profesional en el deporte. Claro. Yo no tenía vacaciones, yo no tenía días de descanso, era entrenamiento. Exacto. Desde las 6 de la mañana salíamos a correr 10 kilómetros. A las 10 de la mañana salíamos a remar 20 kilómetros. A las 2 de la tarde, a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana y a las 12 del día estábamos haciendo pesas y a las 1 de la tarde estábamos en la escuela dando clases. Y a las 6 de la tarde cuando virábamos remábamos 8 kilómetros. Y no les pagaban nada. No. Éramos atletas. Eran atletas. Atletas por la medalla y por el diploma. ¿Entiendes? Por el reconocimiento. Por el reconocimiento. Más nada que por eso. El sueño de todo atleta era llegar al equipo nacional y representar a Cuba en un evento internacional. No, y que actualmente a todo el mundo hace algo por el reconocimiento. Exactamente. A todo el mundo le gusta el reconocimiento. Claro. Nada hace el hombre que no sea por reconocimiento. Exacto. Entonces, en esa etapa de mi vida fue así. Fue muy, muy, muy activa. Muy activa porque siempre estábamos mi papá andaba conmigo siempre. Le decían el comisionado. La gente de Callao, Wilber, Alain, Rafael, Pulido, toda la gente del equipo de Ciudad de La Habana le decían el comisionado a mi papá. Deja un comentario en el video, si estuviste en el equipo con Kimani de Callao. Estaba remando ahí con él, deja un comentario. Ahí. Y tu mejor historia del comisionado. Y mi papá lo quería mucho. Mucho, porque era de los pocos padres que se metía de verdad
adentro de la competencia. Era quien iba y inclusive llevaba el listado para los atletas. Oye, mira, te toca en tal hit y te toca fulano y mengano. ¿Te acuerdas que fulano ganó en tal lugar? Y aquí te llevaba un récord de la gente que habían competido y te explica y levanta al final. La estrategia, todo. Y un día, en una de mis últimas competencias, estoy yo en la línea de salida. Y cuando miro para el bote de los árbitros, mi papá. En el bote de los árbitros con el megáfono. ¡Dale, Timari, dale! Ay, Dios mío. Y la gente le decían el comisionado, mi papá, muy entusiasta siempre con el deporte. Pero bueno, tienes que agradecer esta etapa, porque en esta etapa aprendiste lo que es la disciplina. Sí. Que es muy importante en la vida. En el deporte, el que no tenga disciplina no puede transitar una etapa victoriosa. Claro. Porque aunque tú no seas campeón nacional, tú contribuyes nosotros contribuíamos a que Ciudad de La Habana se quedara campeona nacional. Porque eran muchos eventos y todos daban puntos. Y según el lugar que tú quedaras, aportabas una cantidad de puntos. Y habían deportes que ¿cómo decirte? Habían competiciones que no eran individuales. Estaba el single, estaba el doble, estaba el K4. Que tenían que haber 4 buenos para que hubiera un buen K4. Entonces, no solo importaba el que era campeón en single, importaba el otro que hacía el doble y importaba. Exactamente. Entonces, eso me enseñó el trabajo en equipo también. Bueno, obviamente sabemos que no eres deportista, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo cambiar esa trayectoria tuya de ser deportista profesional? Mira, lo que hizo cambiar mi trayectoria, lo que realmente nos dio un giro total, fue el cambio de la tecnología. Cuando cambian los remos en el kayak, llegan las famosas palas Ram Mouse y Wing. Esas palas marcan una diferencia muy grande entre un atleta y otro. ¿Porque era más difícil ahora o era más fácil remar? No es que sea más difícil ni más fácil. Es que el gasto energético era menor. Utilizando unas palas que utilizando otras. Diferente tecnología. Porque la frecuencia del remo, cuando tú agarrabas el agua con una Ram Mouse o con una Wing, tú sentías que te agarrabas del agua y te empujaba, que era una velocidad. Es más, es que los que competíamos con una pala o con otra, siempre teníamos unos 3-4 segundos de diferencia con respecto a los demás. Wow. ¿Entiendes? Eso es lo que provocó la tecnología. ¿Y qué hacía que unas personas agarraran esa pala y otras no? El problema es que en Cuba no existía esa tecnología. Ajá. Esas palas. Entonces, las palas las traían, la mayor parte de las palas las traían los atletas que habían al exterior a viajar del equipo nacional. Y traían sus palas y algunas las vendían y otras no. Sí. Pero el que tuvo la posibilidad de viajar y hacerse de su pala, por supuesto, ya a partir de ese momento se creó un equipo de personas que tenían palas de ese tipo y otros que no las tenían. Y no había, dormían con las palas. No hubo nunca una regulación de que no se puede, hay que competir todo el mundo con el mismo instrumento. Como el bate de aluminio y el bate de madera. Exacto. No, unos batean con bate de aluminio y otros con bate de madera. No. Se dejó eso así y eso hizo que la mayor parte de los atletas que no teníamos esa posibilidad nos tuviéramos que retirar. Que falta respeto. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que básicamente provocó eso. Inclusive el último año que yo estuve, el entrenador, que se llamaba Méndez, me había prestado una Ram Mouse. ¿Y la probaste? Y la probé. Y la diferencia fue abismal. Abismal. Pero lo que pasa es que me da la pala cuando su hermano, la pala era del hermano de él. Y el hermano de él, por alguna razón, tuvo un percance o fue descalificado o algo, no sé qué pasó. Yo sé que él me dice, usa la pala de mi hermano. Pero me la dio unos meses antes de la competencia. Y para tú sentirte confiado con esa pala y controlarla, tú necesitabas 1 año o 2 años trabajando con la misma pala. Claro. Entonces, en esos poquitos meses yo no pude desarrollarme como debía ser. Y entonces, realmente el resultado fue bueno, pero no tan bueno como yo hubiera querido. Claro. Entonces, ese año ya terminamos, el año 91, pasan los Panamericanos, empezamos nosotros la universidad. Y ese año, mi papá, por ese año, no sé si ese año o el año siguiente, tiene un infarto.
le da un primer infarto con 38 años. Joven. Y era el sustento de mi casa, mi papá y mi mamá. Y entonces yo tuve que dejar mi carrera universitaria en el curso para atletas y pasarme al curso de trabajadores y ponerme a trabajar. Te tocó a ti ahora trabajar para poder traer comida a la casa. Exactamente. Y empecé a trabajar como custodio por muchos años. Pasé por muchos lugares. Custodio como security. Como security, como CDP. Como CDP, de noche o de día. El turno que me tocara. Exacto. Y ya empezaba un periodo muy difícil en Cuba. Año 91, 92, 93. ¿Cuánto te pagaban como security? 240 pesos. Pesos cubanos. 240 pesos al mes. Y a veces la javita. La javita era una bolsa de nylon con algunos productos de aseo personal que te daban champú, una colonia, algo Pero así. esto era... ¿Quién te lo daba el gobierno? La compañía, Cubanacán. O la compañía. No, después el gobierno la quitó. Exacto, sí. Después el gobierno se la quitó porque como que habían diferencias entre los trabajadores de Cubanacán, el turismo y los demás trabajadores. Sí, porque la javita era simplemente para la gente de turismo. Exactamente. Entonces todo el mundo quería trabajar en el turismo, me imagino. Claro. Y mucha gente protestaba porque ellos sí, nosotros no. Pero eso se hacía con el fin de que el trabajador de turismo, como iba a estar frente al turista, tenía que estar presentable. ¿Entiendes? Ya. Y no podía ir bien bañado, exactamente. Y realmente no había nada en las tiendas. Los demás que se jodan. No había nada en las tiendas como para que tú accedieras a esos tipos de productos, ni tú ganabas cuando aquello todavía el dólar estaba penalizado. Y tú no podías, los técnicos extranjeros iban y compraban en las tiendas, pero tú no podías entrar a una tienda. Dólar americano. El dólar americano estaba penalizado. Hasta después del año 94, 95, creo que fue que se puso el CUC y despenalizaron el dólar, y entonces fue que uno tuvo un poco más de acceso a las cosas. Yeah. Pero hubo una etapa de 4 o 5 años que no teníamos esa posibilidad. Y entonces tocaba trabajar de CBP, cuidando almacenes en los muelles de los puertos, La Habana, bahías, varios lugares pasé, y ahí empecé a conocer el mundo del turismo, que después al final fue donde ya terminé en Cuba, en el mundo del turismo, pero pasé por muchos lugares, conocí a mucha gente buena. Exacto. Hice muchos amigos, principalmente en la Casa de la Amistad. Ahí conocí mucha gente buena. Pasamos muy buenos momentos en la Casa de la Amistad. Hicimos muchas cosas juntos, de todo tipo. Siempre buenas cosas. Siempre buenas cosas. Nada malo. Siempre buenas cosas. Sí. Vamos a... Algún día, ellos lo saben, que tenemos esa tarea pendiente. Algún día tenemos que sentarnos, un grupo de amigos que habíamos allí, a sentarnos a hacer la biografía de la Casa de la Amistad. De lo que verdad pasó. De lo que pasó. Los que se quedaron en Cuba, no, los que se quedaron en Cuba. Y va a ser aquí en Double Bros Podcast. Ya lo dijimos. Suscríbanse para cuando venga eso, entonces ustedes sean los primeros que ya lo dijimos en el primer episodio aquí con invitados. Ahí la Casa de la Amistad fue para mí ¿Otra escuela? Yo diría que mi primera escuela, donde logré llegar a mis primeras metas, a mis sueños, a mis primeros sueños. El éxito no se trata de alcanzar un sueño. Claro. El éxito se trata de la consecución progresiva de un sueño. Constantemente hay que trazarse metas. Eso siempre lo aprendí desde el deporte, que teníamos metas que cumplir diariamente. De corto plazo y a largo plazo. Exacto. Habían competencias municipales, provinciales, nacionales, y uno competía en diferentes categorías, en diferentes distancias. Y entonces, cuando eso tú lo llevas a tu vida personal, cuando tú eres un responsable de tu casa, de tu familia. Exacto. Ya tenía Analía, había nacido en el año 94. Mi primera hija, mi primogénita, que le mando un besito. Analía llegó en un momento difícil, en la que su mamá y yo teníamos muchas situaciones económicas. Claro. No había nada que comer. ¿Quién no pasa por eso en Cuba en esa etapa? No. Aquello tuvimos que hacer muchas cosas. Hacer mi primer emprendimiento. Vender cajitas de arroz con bistec en el malecón. ¿Arroz y bistec? Arroz, bistec. Con gris. Arroz con gris, bistec
y platanito o lo que hubiera. No, pero yo te compré una cajita aquí ahora mismo. Si tuviera no, y rico que lo hacíamos. ¿A cuánto lo vendía? A $1, man. $1 la cajita. $1 o 25 pesos cubanos. ¿En bicicleta? Y todo eso en bicicleta o a pie. Porque nosotros en Malecón quedaba de mi casa cerca. A una cuadra. ¿Verdad? Nosotros bajábamos por una escalera, íbamos caminando por todo el Malecón hasta el coupé del Hotel Riviera, que estaba frente al Hotel Riviera, y ahí en ese tramito ahí de la Fuente de la Juventud, nosotros vendíamos todas las cajitas que hacíamos en una noche. ¿Cuántas cajitas vendíamos? 30, 35 cajitas, 40 cajitas. Wow. Y después tuvimos una época en que yo de alguna manera te empecé a trabajar en un lugar, para no decir el nombre, donde conseguía alcohol. Ya. Y entonces, una botellita de cerveza, tú la vaciabas en una botella de ron. Ajá. Y a lo demás le echabas agua. Está bien. Eso era la botella de ron del Malecón. Está bueno. O sea, era cerveza mixteada con agua. No, una botellita de cerveza llena de alcohol. Oh, ya, o sea, era la medida. Era una botellita de cerveza, tú se le echabas de alcohol, era la medida, completabas lo demás con agua y lo vendías en el Malecón. ¿Y el resto, lo que sobraba de la botella de alcohol? No estás entendiendo. No entiendes. En una botella de ron. Tú echabas una botellita de cerveza, pero con alcohol. Echabas ahí. Y el resto lo llenas con agua. Ya. Eso es lo que se llamaba ron en el Malecón cuando no había ron en Cuba. Exacto. O sea, aguao. Era alcohol con agua. ¿Qué tiempo era alcohol de 90? Era alcohol de 90 de hospital. Sí, exacto. Nosotros salíamos a vender cajitas y yo con una botella, bajaba, me sentaba con una botella al lado en el Malecón. Nos sentábamos con una, tomándola y la otra aquí. Ahí, un piquete de gente. Y la gente venía, ¿la vende? Sí. 90 pesos. Wow. 90 pesos. ¿Cuándo fue que en esa época se puso el dólar a 120? Sí. Entonces, nada, fue una etapa en que todo momento difícil, situación difícil, que te tocan pasar en la vida, te tocan para enseñarte cosas. Claro. Yo muchas veces en esa etapa nos quedamos sin comer y no podías dormir. No había corriente por la noche. De un momento duro. Claro. Yo me imagino que mi papá y mi mamá hayan sufrido mucho porque eran los responsables de dos muchachos, mi hermana y yo, que mi hermana era flaquita, porque imagínate. Siempre fue deportista también, de gimnasia rítmica deportiva, pero después le gustó el baile y se puso a bailar. Y bailó con la orquesta esta, las Anacaonas. Unos castecitos por ahí. No, unas Anacaonas. Fue sarcasmo. Sí, tú lo dijiste como que nada. Fue sarcasmo, exacto. Pero que bailó bastante en Cuba y le iba bien, pero va por una crisis fuerte. Sí. Yo le digo a la gente muchas veces me dice, no, ¿qué manera? Yo le digo, no. ¿Por qué tú siempre estás así, alegre, contento? No te coges lucha con nadie. No es que el problema es que yo he vivido momentos difíciles. Claro. Y entonces cuando tú lo comparas, tú dices, no. Exacto. Tranquilo, estamos bien. No hay momentos duros, pero estamos bien. Y entonces eso te da la enseñanza. Claro. Que todo lo que uno sea capaz de aprender de las dificultades, te están dando los elementos para que el futuro tuyo, cuando tú te enfrentes con cosas parecidas, tú sepas tomar la decisión correcta. Claro, son experiencias que te da la vida. Porque la experiencia vale mucho, no ocupa espacio, el conocimiento, y fueron momentos difíciles, pero de los cuales aprendimos a sacar de adentro de verdad el valor y el respeto que siempre tuvimos por la verdad y por las cosas correctas. Muchas veces en mi vida he tenido que tomar decisiones y actualmente me siento tenso con cosas que veo que nunca, si hubiera estado yo en Cuba, nunca tampoco yo estuviera detenido o algo así. Porque no estuve de acuerdo, no he estado de acuerdo nunca con muchas cosas que han pasado en los últimos años en Cuba. Pero igual, en mi momento, cuando tuve problemas, que estuve trabajando
Uno de mis últimos lugares fue el Sauce, donde conocí a Liliana. Ahí tuve problemas también. ¿Qué eras tú ahí en el Sauce? Yo era director de gastronomía del Sauce. Y fue mi segunda etapa, porque en la Casa de la Amistad te dije que fue mi primera etapa, donde pasé de ser custodio a ser almacenero de la tienda de la Casa de la Amistad. Y después pasé a ser almacenero, el jefe de almacén central de la Casa de la Amistad. Y después llegué a ser el gerente nocturno de la Casa de la Amistad, el que sustituía al director de la Casa de la Amistad durante todo, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana que cerraba. O sea, que fuiste subiendo. Que fui subiendo y fui ganando en experiencias, en muchas cosas. ¿Y todo esto en bicicleta? Y todo no, a pie. Yo iba a la Casa de la Amistad, iba a pie porque estaba bien cerca de mi casa. No sé, 1 kilómetro o algo así. Y yo subí y bajaba a pie la loma. Y después me dieron una motico de gasolina, una motico de gasolina. Y entonces, pero la experiencia que adquirí también en la Casa de la Amistad, en todo, un saludo para mi gente, Parrado, Tony, Ricardo, Fran, Carvajal. Todo el mundo, el piquete entero. Fran Cantina. ¿Y de toda esa gente quiénes están en Cuba? Creo que está Tony y está Ricardo. Tony y Ricardo, ustedes no hicieron nada malo. Pero Fran Cantina está viviendo en Miami. Vitico, Víctor, Papito, está viviendo en Italia. Están en todos lados. Sí, para la gente que no sabía, los cubanos están en todos lados. ¿Okay? Sí. Lo mismo un cubano te renta. Parrado anda por España. Un cubano te puede rentar lo mismo un camello en Egipto. Que después lo mismo, te los encuentras en todos lados. Estamos dispersos por el mundo, pero todos nos sentimos cubanos. Exacto. Claro. Aunque estemos viviendo en cualquier parte del mundo. Sentimos por Cuba como si estuviéramos allí. Así mismo. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Que se piensan que porque uno siente las cosas o porque uno a veces dice cosas, es porque uno sabe lo que está pasando. ¿Entiendes? Porque uno vivió allí porque también. uno lo vivió. Claro, sabemos. Uno lo vivió allí también. ¿Entiendes? No es que uno no sabe lo que está pasando. Uno sabe lo que está pasando en Cuba y lo que están haciendo con la mente de los cubanos. Porque lo vivimos nosotros. ¿Entiendes? Porque nosotros lo vivimos y porque yo lo sufrí en persona. Yo no fui un neófito en la materia. Yo sé lo que estoy hablando. Y por eso siempre le trato de decir a mi gente, a la gente que considero, a la gente que eso, porque tampoco me gusta, trato de no juzgar. Exacto. De no juzgar a nadie, porque nosotros no vinimos a este mundo a estar juzgando a los demás. Claro. Aquí hay un solo juez, que es Dios. Y ese que al final va a juzgar a todo el mundo y va a poner a cada cual en su lugar. Nosotros estamos aquí para hacer lo mejor que podamos, para tratar de dejar el mejor legado que podamos. Y para tratar de influir y de dejar ¿cómo decirte? Un ejemplo a nuestros hijos. Y a la próxima generación. Y a la gente que nos quieren y que nos estiman, ¿entiendes? Claro. Porque realmente es eso lo que se viene a este mundo. Cuando yo ya escalé la primera montaña, que fue en la Casa de la Amistad, empecé en el Sauce, tuve mi primer problema en el Sauce con la visión que se tiene de la economía cubana. Exacto. Porque ya comenzaban los análisis de la economía, las discusiones de los anteproyectos de la no sé qué, de la no sé cuánto, de la 297. Y entonces yo veía que se tomaban decisiones que iban en contra del desarrollo económico. A lo lógico. ¿Entiendes? Que iban en contra de lo lógico. Si tú necesitas crecer una economía, ¿cómo tú vas a crecer en gastos? Claro. No se puede. Tú tienes que destinar a los gastos de una empresa el mínimo posible y lo máximo que tú puedas a las inversiones y al crecimiento económico del lugar. Entonces se tomaban decisiones incorrectas. Pero como yo planteaba esas cosas, entonces empecé a caer mal. ¿Entiendes? Y como yo planteaba esas cosas, yo no las planteaba en cualquier lugar, yo las planteaba en el Consejo de Dirección, porque yo era miembro del Consejo de Dirección. Y entonces eso se empezó a ver mal. Sí. Y se empezaron a fijar en otras cosas. Y entonces cayeron al punto de quererme poner en telas de juicio porque tenía una relación con mi actual esposa
era cajera de ahí. Y entonces quisieron como que, no, por nepotismo y no sé qué. O sea, porque tú tenías una relación con ella que no afectaba para nada tu trabajo. Que la gente en Cuba, desgraciadamente, hay ese falso concepto de que las parejas no pueden trabajar en el mismo lugar. Porque si tú eres jefe de ella, entonces tú la vas a proteger a ella. Y al contrario. Ella sabe que tenía que ser la mejor cajera que había en ese restaurante porque yo era su pareja. Sí, ¿Entiendes? claro. En ese momento. Y eso, lo que pasa es que la gente piensan que los demás son como ellos piensan. Uh-huh. ¿Entiendes? La gente no puede entender que hay personas que tienen por encima de un concepto, por encima de cualquier cosa, el concepto de lo que es correcto. ¿Entiendes? Y entonces siempre están pensando con su mente lo que los demás piensan. El ladrón piensa que todo el mundo es un ladrón. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el estafador piensa que siempre lo van a estafar. Claro. Y entonces, ahí es donde venía, donde empezaron a entrarme por esa vía de que no, que tienes que dejar esa relación, porque si no, la vamos a sacar a ella de aquí. Amenazándole. Sí, amenazándome. Yo le dije, no, tranquilo. Si alguien tiene que irse de aquí, soy yo. Porque ella se ganó con el sudor de su frente ese puesto que tiene. Yo no. A mí me pusieron aquí. Yo no vine aquí porque yo me lo gané. Claro. A mí me pusieron aquí. Por lo tanto, como mismo vine, así mismo me voy. Y así fue. Me sancionaron, me inventaron una bobería ahí, una sanción con 4 puntos ahí que... No, para que en lo que va apelando tienes que ir a mantenimiento a trabajar. Estuve trabajando en mantenimiento a todo el que pusieron ahí, que aquello se cayó completo, las ventas, todo. Después de haber dejado un sauce vendiendo miles de dólares diarios. O sea, todo lo que tú construiste... Todo lo derrumbaron. Todo lo derrumbaron porque al final no importa. La economía del país no importa. Exacto. La economía de los lugares no importa. Lo que importa es lo que dice fulano. Uh-huh. Que es el autoridad. director, la autoridad, el partido, manda soy yo, y yo soy el que digo como la cosa. Exacto. Aquí no importa si esto se viene abajo, no importa. Claro, porque ¿quién es el dueño? Nadie es el dueño. No te duele. ¿Entiendes? Entonces, como no importa si vendes más o vendes menos. Exacto. Si el resultado es bueno o es malo, lo que importa es lo que yo pienso. Así mismo. Y entonces, como lo que importaba era lo que ellos pensaban, ellos lo destruyeron todo. Uh-huh. Al final tuvieron que destruirlo todo y volver a hacer otra cosa nueva. No, y lo ves ahí sí mismo en el país. Porque el gobierno eso mismo, llévalo a la nación cubana. A la nación cubana. Multiplícalo por todo el país. Lo mismo pasa. Le caes mal a un jefe y el jefe te hace la vida en copita. No importa si tú eres el mejor trabajador de la empresa. Te vas. Uh-huh. Claro. No importa si los resultados que tú estás dando son buenos. Te vas. Porque me caíste mal. Yeah. Por la razón que sea. Porque dices cosas que no me convienen que digas. Porque piensas diferentes que yo. Porque piensas diferente a mí. Porque no te guías porque no eres un carnero más. Uh-huh. Vaya para hablarlo así en plata. Claro. Entonces, nada. Pasé esa segunda montaña. Hice mucho por ese sauce. Lo puse. Ahí todavía tengo trabajadores que están ahí todavía. A esta altura. Estamos hablando de 2005. Estamos en 2022. ¿Todavía hay gente que trabaja ahí? 17 años gente trabajando y que yo puse a trabajar ahí. Yeah. Wow. ¿Entiendes? Ahí está todavía Cachita, que vive cerca ahí del sauce. Gente muy trabajadora. Hay gente que están ahí todavía. Hay un ayudante de cocina y el jefe de cocina, que también entró a trabajar ahí cuando yo era gerente todavía de ahí. Y todavía está ahí. Que no me van a dejar mentir. Que nosotros hicimos un gran esfuerzo y creamos un bonito equipo para echar para adelante ese lugar. Lo construimos, lo llevamos desde cero. Desde $100 que vendía ese restaurante, 102 pesos al día. El centro cultural atrás tenía una mesita en una esquina de la calle, del parqueo. Y lo que vendía ese muchacho era todo lo que vendía el centro cultural. A veces vendía $15, $20, $18. Y yo convertí esa mesita en un centro cultural con carpa, con 40 mesas y actividades nocturnas todos los días. De lunes a viernes. Que yo tengo que decir que yo era joven, yo tenía 14, 15 años y el sauce se hablaba por toda La Habana. O sea, era un lugar donde ir a compartir, a descargar, que iban los humoristas. Me acuerdo que iba partiendo la lata. Ahí estaba el bacán de la vida y por ahí pasó el habanero. Antolín Pichón. La farándula entera pasaba la farándula por ahí. que estaba en ese momento en su apogeo. En su apogeo.
¿Entiendes? Y yo tenía una muchacha que era la que atendía a los artistas, se llama Loli, que ella era buenísima. Y siempre tenía ahí eso de puntería. Sí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué viene? O sea, ¿qué pasa en tu vida? ¿Qué pasa en tu vida después del Sauce? Que tú dices, ahora te voy a contar. Esto no me Sauce fue mi segunda montaña. Primera, Casa de la Amistad, sí. Segunda montaña, Sauce. La tercera montaña fue en 1830. El restaurante en 1830. Era otro restaurante que te fuiste después de ahí. Ay, yo después que salí de la casa del Sauce, estuve un tiempo boteando. Porque me compré un almendrón y me puse a botear. Sí. Y en ese tiempo sacan a Liliana también del Sauce. Y nos quedamos. Liliana empezó a trabajar en la pizzería del Pichi, ahí en 250. Uh-huh. Y yo boteando. En la loma, ¿no? En la loma. No, en la Pichi. Era la loma, ¿no? Y la que está en 250. La Picone. La loma, en la Picone. La Picone. Yeah. Y entonces yo me fui a manejar el almendrón. Y hacía mi dinerito ahí en eso. Pero ya tuvimos que empezar tuvimos que ponernos a trabajar. Claro. Y en eso nos entramos en lo que es Palmares. Y entonces Evelyn Bravo, la directora saludo, de Palmares Oeste, en ese momento, era mi amiga, un primo mío. Y ella había ido al Sauce inclusive, en alguna ocasión. Y entonces le resolvió a Lili para trabajar en el Hotel Neptuno Tritón. Sí. Con la gente de la bolsa. Y a mí de chofer de ella. Y ahí volvimos a empatarnos con el turismo. Lili en el Neptuno Tritón limpiando pisos, limpiando todos los pasillos del Neptuno Tritón, limpiando los baños del bar, limpiando todo el área las áreas de la mesa buffet, todo eso le tocaba limpiar a ella. Limpiando pisos después de haber sido cajera. Exacto. Graduada de una posición de privilegio, de buscando tu dinero, de estar en un trabajo estable, a estar limpiando pisos. Exactamente. Limpiando pisos en el Hotel Neptuno Tritón. Ahí estuvo varios meses. ¿Lo llegaste a construir también, me imagino? No, ella estaba en el Neptuno Tritón y yo estaba manejándole a Belín. Oh, ya. Yeah. En esa etapa no teníamos dónde vivir y nos fuimos a vivir en un garaje. Sí. Que recuerdo, un garaje de casa de Cuyali, que estaba muy malito, pero era lo que había. Claro. Y no había otra cosa. Y queríamos estar juntos y ese era el lugar. Bueno, me acuerdo que un día llegamos y la placa se había caído. Y había caído arriba de la cama y estaba todo eso. Wow. Tirado y todo. Se descascaró toda la placa y se cayó arriba de la cama. Y a esa hora recoger todo aquello, porque lo que teníamos era una cama y un lugar así, chiquitico. Bueno, no teníamos dinero ni para comprar. Lo que teníamos era $1 el sábado para ir al Ditú, que está en 82, o no sé si todavía sigue ahí, entre primera y tercera, entre tercera y quinta en Quinta Avenida, a tomarnos un refresco que valía 50 centavos y 5 croquetas. Esa era la salida de Lili mía el sábado por la noche. Dios mío. Con $1 que ella se ganaba vendiendo un rollo de papel sanitario. Wow. Que era lo único que a veces podía conseguir en el Neptuno Tritón. Porque yo... Sí, no, claro. La propina que me daban a mí que dan, creo que eran $15 de manejando, $15 al mes, y a ella le daban $15 al mes. Cogíamos y pagábamos el alquiler, que eran $25 al mes. Quedaban $5 para la comida. Wow. Entonces fue una etapa que también nos enseñó quiénes eran la familia, quiénes eran los amigos. Claro. Porque yo tengo muy presente un dicho, de un refrán chino que le di un libro una vez, porque siempre me ha gustado leer. Sí. Mi mamá lo sabe. Se te nota. Mami lo sabe. Hay un refrán chino que decía... Chinchón chin, chinchón chan. Ahí mismo decía. Dijo un chino una vez, chinchón chin, chinchón chan. Contigo. El refrán es contigo, pero más o menos decía así. Algo parecido. Algo parecido. Pero en español. Decía... la abundancia hace la amistad y la necesidad la prueba. Repítelo de nuevo para que la gente escuche. La abundancia hace la amistad
y la necesidad la prueba. Así mismo. Está fuerte eso. Está fuerte. Cuando estás bien, todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Pero cuando estás mal, ahí es cuando de verdad tú sabes quién son los de verdad. Entonces, nosotros fuimos de tener mucho, porque yo tuve, la Casa de la Amistad tenía, en el Sauce tuve, y eran montañas. Cuando estaba pasando por el bajo, exacto, y cuando volvía, y ahí llegó mi tercera montaña. Llegó en el 1830. Gracias a Evelyn Bravo, que le dieron en 1830 como directora, y ella, sin pensarlo, me llamó, me dijo, quiero que vengas para acá conmigo como administrador de la panadería Dulcería. Y volví a comenzar a trabajar en el turismo de nuevo en los restaurantes. Claro. Y ahí empecé como la panadería Dulcería. Quitaron la panadería Dulcería el tiempo porque la pasaron de nuevo para Francuba. Y entonces ella me dijo, no, pero tú te quedas aquí conmigo. Yo quiero que tú seas el administrador de 1830 completo. Wow. Y me quedé como administrador de 1830. Y ahí le mando saludos a Vitico, a toda la gente de allá del 1800, al difunto Luisito, mi hermano, Adrián, toda la gente buena que hay ahí, Anicia, toda la gente vieja, gente que llevan ahí trabajando 40 años. Wow, no te estoy hablando de gente que llevan 40 años o más trabajando en el 1830. ¿Cuánto tiempo trabajaste tú ahí? Yo trabajé ahí como 4 años. Como 4 años, el 2006 aproximadamente, como hasta el 2010 por ahí. Entonces... ¿Se puede decir cuánto cobraba? Sí, no, cobramos, yo creo que 420 pesos, algo así. Nunca el salario en Cuba, el salario tú lo dices y es como decir un chiste. Sí, claro. Porque claro. El salario no significa nada. 420 pesos para la gente que no entienda cómo es el peso cubano, o sea, en dólares. En dólares son 20 pesos. 20 dólares. 20 dólares al mes. Para un administrador. Para el administrador de uno de los restaurantes de más lujo que tiene la ciudad de La Habana. Completo. Increíble. Que estaba ahí al salir de un puente, que estaban ahí al lado del malecón, que ¿para qué? De lujo, de todo el lujo, de los restaurantes exacto. de lujo de toda la vida de La Habana. Sí. Yo estuve ahí administrando. Evelyn era la directora y yo estuve 4. Después Evelyn se fue y vino un muchacho que estuvo también ahí junto conmigo, y después vino otro director, y yo siempre seguí administrando, y después me pusieron para la chorrera. En la chorrera yo construí la chorrera que es hoy. La gente dice, ¿tú estás loco? Yo no estoy loco. Siempre he sido soñador. Eso es una característica mía. Que claro. Siempre me ha gustado soñar los lugares como los quiero y así los trato de poner. Uh-huh. Y ha sido lo que he logrado. Y es lo que me hizo a mí siempre, lo que me ha hecho siempre mirar más allá. Claro. Porque cuando mucha gente está tranquilo en su casa, o jugando dominó, o tomando ron, a mí me ha gustado estar leyendo un libro. Tú tienes una división diferente que la gente no tiene. Claro. A mí me ha gustado estar leyendo un libro. Y hay libros que han marcado mi vida total y rotundamente. Pero eso es otra parte. Un poquito más para acá. Porque realmente en Cuba leí libros, pero no los libros que realmente me abrieron la visión total de lo que significa la vida. Claro. Nunca leí la Biblia en Cuba. Y hoy por hoy la leo. Sí. Y es el maestro. Es el libro de la vida. Claro. ¿Entiendes? Entonces, nada más te puedo decir eso, que en el 1830 fue mi tercera montaña donde hice florecer un lugar que vendía igual 100 y pico, 200 pesos al día, a vender 30, 35 mil dólares mensuales. Wow. ¿Y qué hizo que tú te fueras a ese lugar? Decisiones de personas que ya veían en ese lugar una fuente de ingreso personal que no podían acceder porque había un administrador ahí. Y en Cuba todos los intereses valen. Claro. Cuando tú estás en un lugar bueno es cuando más en peligro estás. Exacto. Porque quieren quitarte. Porque rápidamente siempre hay un amigo, un socio que dice, oye, ponme ahí para yo. Exacto. Yo te salvo. Y como nadie es el dueño, a nadie le duele, todo el mundo está buscando Y siempre, aunque yo tenía un jefe exacto. que quería que yo estuviera ahí, él tenía a su vez otro jefe y otro tenía otro jefe. Y entonces, el que más manda, el que decía, oye, me hace falta poner a fulano ahí. Sí. Y ya, se acabó la historia. Y Kimani entonces para otro lugar.
Y después para otro lugar, y después para otro lugar. Bueno, ahí ya yo, en los demás lugares que fui, el único que recuerdo así con un poco de cariño fue Los Violines, cerca de mi casa, ahí frente al Hotel Coiba, en paseo entre Tercera y Quinta, en el Vedado, que hice un proyecto con unos muchachos que trabajaban con el CNSEC, con el centro de la sexualidad y eso. Y fue que hice ahí un proyecto de mujeres lesbianas, que era todas las noches no, viernes, sábado y domingo. ¿Y esto era hecho por la hija de Fidel o digo, de Raúl? ¿O? Era un proyecto patrocinado por ella. Ya. No patrocinado por ella directamente. Sí. Era un proyecto del CNC. Sí, el movimiento. Del movimiento ese, de que tenían diferentes personas allí que tenían vínculos con ellos, allí en la organización de ellos. Y siempre yo les pedía siempre una carta que autorizando ese espectáculo, porque en ese espectáculo se presentaban hombres vestidos de mujer. Sí. Los primeros travestis que vivió mi vida fueron ahí. Y cantaban y todo, hacían su show. Un show de travestis. Y eso se ponía así. Lleno. Y ese fue el último de los lugares que yo tuve de gastronomía, de restauración, de artistas, porque en el Sauce, allá en 1008 también atendí a todas las orquestas de primera línea. A todas. Reggaetoneros de primera línea, todo. Allí tuvimos de todo en el 1830, en la etapa en que yo estuve. Y ya después, bueno, empezaron a suceder cosas que ya yo veía venir, que iba a venir un cambio. Todo lo que sube va. Exacto, que iba a venir un cambio. Muere la mamá de Lili. En eso va mi cuñada a Cuba, su mamá, y nos empezamos a conversar del tema de salir de Cuba. La idea siempre fue de Lili, no fuera mía. Sinceramente, yo no me veía nunca en los Estados Unidos, nunca me vi en los Estados Unidos. La decisión de venir a los Estados Unidos siempre fue de Lili. Ajá, de tu esposa. No fue mi decisión, sinceramente. Ya después que lo pensamos un poquito, que yo lo analizaste. Lo analicé, lo pensé bien, fue mi decisión. Ya entonces sí, dije, me voy a aventar. O sea, se convirtió en concreto. Ya se convirtió en concreto porque teníamos que hacer cosas que solo la fe te hace hacer. Claro, es un proceso muy difícil. Porque era un proceso en el cual debíamos vender mi carro, vender el apartamento de Lili y darle la mitad de todo ese dinero a una persona que nosotros no sabíamos quién era. Exacto. Para hacer el trámite. Para empezar. Y tenían una niña por el medio. Y estaba la niña por el medio. Pero yo no me enfocaba tanto en la niña y en Lili porque se quedaban en Cuba. ¿Entiendes? O sea, tú te fuiste primero. Yo me fui primero. Yo me enfocaba en toda mi familia. Pero ese siempre fue el plan. Sí, ese siempre fue el plan. Okay. Eso fue lo que ellos nos plantearon como debía ser. Yo iba a salir contratado como asistente administrativo de una empresa a México. Okay. Y así fue. Pero yo siempre vi en esta decisión, cuando la analicé y la pensé, no solamente en mí, sino en mi familia. Claro. Mis hijos mayores, Imanito y Analia, que siempre he velado por ellos para que tengan lo mejor que puedan tener. Y hoy por hoy sigue siendo así. Siguen siendo mis prioridades, mi familia siempre ha sido mi prioridad en todos los aspectos de mi vida. Claro. Siempre he puesto a mi familia por delante de muchas cosas. Entonces, decisión, se tomó la decisión, se vendió todo. Gracias a Dios. Siempre le tengo que dar gracias a Dios porque las cosas sucedieron como tenían que suceder, porque si no sucedían así, no se daba. Claro. ¿Cuándo tenían que suceder? Yo vendí el carro 2 días antes de pagar el dinero que había que dar ese día. Porque viajaba la persona con fecha de avión y todo para viajar a Cuba a recoger el dinero. O sea que si tú no tenías el dinero... Se echaba todo a perder. Claro. Y yo vendí, él llegó el 12 y yo vendí el carro el 10. Entonces... ¿Y con el carro te alcanzaba?
Y con el carro me pasaba para la primera vez. Ajá, el carro se vendieron en $12,000. Y yo le di, ¿Qué tipo de carro era para que la gente... Era un Almendrón, un Mercury del año 53. Que yo lo había puesto la joyita de mis ojos. Le había cambiado motor, le puse motor de petróleo, cambié los asientos, puse asientos modernos. Reproductora, cristales eléctricos. Todo, era la niñita de mis ojos. Claro. Pero lo tuve que vender para poder emprender otro camino y comenzar otra vida y empezar desde cero, porque cuando uno llega a este país es desde cero. Pero antes de llegar aquí pasé momentos tensos, momentos difíciles, porque en México estuve casi 3 meses solo. 3 meses. Y la pasé en el sentido de que te empieza a caer el gorrión de que qué tú haces en ese lugar, de que por qué tú estás ahí, porque aunque tú tomas la decisión, después te cae como una pesadumbre, porque tú estás analizando, te pones a analizar tu vida, tienes tanto tiempo para pensar. Solo, sin hablar con nadie, en un cuarto encerrado. No porque tuviera que estar encerrado en el cuarto, porque muchas veces me invitaban a salir y yo no quería salir. Yo quería estar solo conmigo mismo. Claro. Porque me deprimí. Claro. Y no quería saber de nada, ni de nadie. Al punto de que a los 2 meses y pico, casi 3 meses, me dicen que los trámites de Lili no salen para fin de año. Que hay que esperar al próximo año. Porque cerraron las oficinas. Porque cerrara para fin de año, todo cierra. Y yo le dije, entonces me voy para Cuba. Wow. Para atrás. Y si virabas para atrás, lo perdía todo, ¿no? Y ellos me dijeron, pero si te vas para atrás, lo pierdes todo. Y yo dije, no pierdo nada. Yo tengo yo tengo residencia permanente temporal aquí. Yo puedo salir y entrar a México cada vez que yo quiera. Porque todo eso yo lo busqué por internet. ¿Entiendes? Y yo vi que se podía, que la gente decía en los grupos de México que habían de cubanos en México que entraban y salían con visa con residencia temporal. Y yo agarré y me fui a Cuba. Ellos los que nos hicieron los trámites no les gustó que me fuera a Cuba, pero yo no me sentía bien. Claro. Y tuve que irme a Cuba. Tu mamá me pagó el pasaje para atrás. Y llegué a Cuba. Estuve con Lili desde finales de diciembre desde finales de noviembre o mediados no sé, por ahí, hasta el 14 de febrero, el 15 de febrero le dan la visa a Liliana. Y no, te miento. Sí, el 15 le dan la visa, el 16 viajamos a México, y el 18 viajamos a México y el 20 entramos por la frontera. Okay, o sea, pudieron viajar juntos. Sí, para atrás viramos todos juntos. Ok, pero fueron de Cuba ¿a qué parte de México? Al Distrito Federal, al DF. ¿Y cómo fueron del Distrito Federal a la frontera? En avión. En avión también. Para Guadalajara. Para Guadalajara. Y en avión de Guadalajara para ¿qué frontera fueron? Reynosa. Y en Reynosa, un miedo, carajo, porque estaban todos los oficiales militares con armas largas y perros en las manos. Ahí en la orilla ¿En el puente? No, en la orilla del aeropuerto, del avión. Ahí cuando tú te bajabas de la escalera del avión, todo estaba lleno de perros, sí. Y dije, ¿esto qué cosa? Wow. Se me puso aquí. Y dije, ¿y esto qué cosa? ¿No están esperando? Bueno, yo le dije a Liliana, coge a la niña y vete para allá afuera que yo saco los maletines. Y así mismo fue. Ella salió directo para afuera. Y ahí sacamos los maletines. Yo saqué los maletines. Una persona nos recogió ahí y nos llevó para el puente. Y a esa persona le dejamos los maletines. Después, un tiempo después, nos los trajo. Sí. ¿Entiendes? Y entonces, ya, ahí llegamos ahí y a Lili la pasaron en 2 horas ya. Le dijeron, como ella con la niña, le hicieron los papeles rápido y la dejaron salir. Y nosotros esperando por mí, a ver si me sacaban a mí, y no me sacaban. ¿Cuánto tiempo? Esto es adentro del aeropuerto. No, esto es de la frontera. O en la frontera. Eso es en la oficina de frontera. Ahí, la garita, como le decimos. En la garita ahí, en el puente. Y agarro y le digo, y el hombre viene, el oficial, y nos dice, ella no puede estar aquí. Porque ya lo habían sacado. Porque ya le dieron visito. ¿Cuánto tiempo se demoró ella para que le dieran la...? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Entramos a las 7 y a las 10 de la noche ya estaba con todo. Sí, porque estaba con la niña, claro. Y entonces yo le dije a Lili, oye, vamos, yo te voy a llevar entonces, vamos a caminar por ahí para allá. Y entonces cogimos los maletines que la habían revisado a ella y salimos caminando. Yo sin papeles ni nada, entré por ahí para allá. Hasta un Whataburger que está como una milla ahí. ¿Tú entraste a territorio americano por acá sin papeles? Sin papeles. Sin nada, sin trámite. ¿Pero te dejaban pasar así? Liliana, él me dijo, no, ya no puede estar aquí. Yo le dije, ok.
Cogí y me fui con él. Abajo. Cogimos los maletines y nos fuimos. Yo imagino que todo el mundo pensó que tú sabes, que ya él estaba ya listo. Exacto. Yo llegué allí, dejé las cosas, habían unos cubanos ahí que rápido le dieron a ella, no, a ver, ustedes son ahí, sí, quiero un refresco, una hamburguesa, no sé qué, y le compraron cosas a Lilia ahí a la niña, unas papitas, no sé qué. Claro. Y pues nosotros no traímos dinero tampoco, $1 ni nada de eso. Y viramos, y entonces yo viré caminando para atrás y me volví a sentar en mi silla. Y ahí estuve hasta el otro día a las 2 de la tarde. O sea, que ellos ni se enteraron que tú saliste. No, ni se enteraron en ningún momento. Yo llegué, me senté ahí. 2 de la tarde me llamaron, me revisaron, me hicieron los papeles, firma aquí, firma allá, me dieron el documento. Aquí, y entonces ya llegué allí y yo, un nuevo fin, llegué, unos cubanos, es para acá, no sé qué cubano, tío. Abrieron una van, una nevera de lado a lado de la van, llena de cerveza. ¿A la baja? Y ahí a tomar cerveza, dice tu papá cuando digo, pero tú estás loco, muchacho, te vas. Afuera de la frontera tomando cerveza. Ahí, adelante, que Guarebuque ahí. Celebrando ir allá a los Estados Unidos. Y nada, ahí comenzó la otra historia. La cuarta montaña. La cuarta montaña. La cuarta montaña. Gracias a Dios, ya ustedes estaban haciendo Amway. Y me explicaste todo lo que me explicaste esa misma noche. Y gracias a Dios, porque gracias a esa información y a la preparación del sistema educativo de Amway, yo soy todo lo que soy hoy en los Estados Unidos. No, y hay que ser sincero. Hay que dar gracias porque de verdad que te cambió la mentalidad. Nos cambió la mentalidad. Totalmente. La visión. Porque nadie sabe cuántas personas hemos conocido que llevan 15 o 20 años aquí y no han cambiado, no han transformado su vida. Exacto. No han alcanzado metas, no se han propuesto metas. Viven por vivir. Es que tú siempre desde Cuba tenías metas y visiones que tú querías cumplir. Entonces llegar aquí es lo mismo. Me da el briefing que me dio Willy y después cuando llegué a la orientación empresarial que conocí a Maite, a Nava y a toda la gente y cuando fuimos a la convención que fuimos allá y vimos a Pepe y a todo el mundo y que aquello fue un boom. Para mí eso fue que me encendieran las chispas, brother. Claro. Las chispas de nuevo. Yo sentí que caí como cuando tú sacas un pescado del agua y lo tiras en una pecera. Así salí yo. Yo estaba en mi mundo. Claro. Porque gente soñadora, gente emprendedora, gente positiva, gente echada para adelante, gente que sabían el secreto de por qué. Porque el que no sabe el secreto va a vivir en los Estados Unidos 100 años, si vive 100 años, y no va a llegar a ningún lugar. Claro. Y Estados Unidos tiene su secreto. Esta sociedad tiene su secreto. El capitalismo tiene su secreto. ¿Entiendes? Y es que tú tienes que ser muy humilde para dejarte llevar por quién, no por tu vecino, no por tu amigo, no por ni siquiera por tu familia. Tienes que dejarte llevar por el que tiene resultados. Así mismo. Porque el que sigue a un fracasado, ¿a dónde va a llegar? A un fracaso. Entonces, si el sistema educativo de Amway nos enseñó que hay que seguir al que tiene resultados, que lo primero que tienes que hacer es prepararte tú para poder después cambiar tu vida. Exacto. Porque la gente piensa en llenarse el bolsillo de dinero, pero no quieren llenar su cabeza de ideas. Y es así. Es así. La transformación no es del final para el principio. Primero hay que ser. Para después tener. Para después hacer. Para después tener. ¿Así mismo? Claro. Si tú no eres una persona preparada, una persona leída, una persona instruida, en el área donde tú quieras desarrollarte. Porque tampoco hay que ser Albert Einstein. Claro, exacto. De Albert Einstein hay que saber que ningún problema se resuelve haciendo las mismas cosas. ¿Entiendes? Esa es la definición de locura. De locura. Locos son los que quieran llegar a ser personas con un éxito haciendo lo mismo. La locura... Albert Einstein decía, la locura es definida por las personas que quieren un resultado distinto haciendo lo mismo. Correcto. No puedes tener un resultado distinto haciendo lo mismo todos los días. Entonces, me leí aquí, en el sistema educativo de Amway, los mejores libros que me he leído en toda mi vida.
¿Qué diferentes tipos de libros, como de qué tema? Los libros del sistema educativo ambos son todos libros de crecimiento personal. Porque están basados en esa lógica que te acabo de explicar. Tienes que ser tú una persona preparada, consciente, responsable. Porque si tú no te haces responsable de tus actos, de tus resultados, tú siempre vas a estar buscando la culpa en otra persona. Y es por eso que Cuba está como está. Exacto. Porque siempre está buscando la culpa en el vecino enfrente. Siempre está echando la culpa a todo el mundo. Porque tú tienes que ser tú, brother. Claro. Pero cuando tú no eres capaz de darle a tus coterráneos, a tus convivientes, a tus pobladores, el poder para crecer, ¿qué tú crees que estás haciendo? Te estás matando tú mismo. Claro. ¿Cómo tú vas a crear una nación si tú no le das el poder a la nación de crecer, de desarrollar a la gente de ahí? Vienen los inversionistas de otros países. Ya, eso sí. A eso sí. Claro, eso sí vamos a darle lo que quiera. Sí, a ese sí le vamos a dar lo que quiera. Leyes, no sé qué. Tú vas aquí, vas allá. Tienes tanto para ti, tanto para mí. ¿Cómo fue el choque? O sea, compárame el choque entre cuando tú te mudaste del campo al Vedado a cuando te mudaste de Cuba para acá. No, mira, cuando me mudé del campo al Vedado, yo era un niño. Claro. Y no tenía conciencia de muchas cosas. Pero sí sentí el cambio. Pero tampoco fue nada brutal, nada brusco. Pero bueno, el Vedado podemos decir que se convirtió en ese campo en comparación con la vida aquí. Exactamente. Ya después, cuando tú vienes aquí, el cambio es brusco porque el cambio es mental. Sí. La sociedad es otra historia. Lo físico, los edificios, las luces, el ambiente, la limpieza, el olor, el estilo de vida, la gente, la educación, es algo que te choca tanto porque tantas veces te han dicho que es malo, tantas veces te han puesto en la televisión en Cuba lo malo de lo que sucede aquí, pero nadie te pone lo bueno. Uh-huh. Entonces tú vienes con lo malo y cuando tú vives aquí te das cuenta que es lo bueno. Claro que sí. Que en todos los países hay buenos y hay malos. Claro. Sí. Pero donde tú pongas tu enfoque, eso es lo que se expande en tu vida. Entonces, si tú siempre estás enfocado en lo malo, te va a pasar todo lo malo. Sí. Porque eso es lo que se expande en tu vida. Cuando tú te enfocas en lo bueno, en tener un resultado, cuando tú te enfocas en lograr cosas en tu vida, cuando tú te trazas una meta, cuando tú escribes tus sueños, cuando tú plasmas tu foto y tú dices, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y no es que hay que ser materialista. No es que hay que perseguir el dinero. No, se trata de ser mejor. Es que se trata de ser tú cada vez mejor. Claro. Porque si tú no eres cada vez mejor, no puedes lograr esas metas. La competencia es contigo mismo. Porque la competencia es contigo mismo. No con nadie más. Tú lo acabas de decir. Muchas personas dicen, no, porque tú sabes, no, pero yo tengo un carro mejor. Bro, es que la competencia no es contigo. Yo tengo un carro hoy y me gusta tanto porque yo en Cuba no tenía un peso cubano para agarrar un P5. Es que tenemos esa diferencia y como tú dijiste, ya pasamos por todo eso, sabemos cómo se vive en un lugar como ese y entonces al llegar aquí apreciamos mucho más las cosas que tenemos y venimos con esa hambre de ser alguien, de ser próspero, ¿entiendes? Es que yo estoy subiendo mi quinta montaña y dice que en la vida un hombre sube 7 montañas. Vas por la quinta. Vas por la quinta. ¿Entiendes? Entonces, ¿a los 60 y qué años? Hay quien, ¿cómo que 60? No, hay quien logra sus metas muy temprano. Sí, claro. Y hay quien las logra un poquito más después y otros que nunca las logran porque nunca se las trazaron. Claro. Pero la vida es un constante aprendizaje y un constante no creerte que tú eres el dueño de la verdad. Es un constante ser humilde, es un constante estar tranquilo, es un constante preparación personal, meditación, tranquilidad en tu vida, porque nada se logra sobre la base de las emociones. Cuando tú tienes unas emociones encontradas en tu vida con cualquier problema que te trae en la vida,
Por eso yo siempre trato de no, yo pienso en Cuba y me duele, pero claro, pero lo pongo allí. Claro. No lo hago el centro de mi vida ni nada de eso. Para mí, ellos lo van a resolver. Yo tengo que resolver otras cosas. Claro. Entonces yo me enfoco en que mi vida sea una vida correcta. Nunca he fumado. Nunca he adquirido droga. No, nada de eso. Sí, en Cuba tomaba ron, tomaba cerveza, como cualquier... Sí, pero no era un borracho. Como tampoco borracho, Exacto. ¿no? Pero tomaba. Hoy ni eso. Hoy me gusta el vino. Cuando hay una actividad, algo, me tomo una copita de vino para amenizar, para conversar, pero tampoco es para emborracharme. ¿Entiendes? Entonces, hoy por hoy me gustan las inversiones, me gusta tratar determinadas cosas, probar otras cosas, ver la vida desde otro punto de vista. Mucha gente le dicen a Lili que nosotros, que qué más nosotros queremos en la vida, y la gente, bueno, la gente cada cual mira por su vida, y yo miro por la mía, y yo siempre tengo una meta nueva. Siempre tengo una propuesta nueva en mi vida, y trato de mantenerme así porque eso me mantiene vivo. Claro, es que ¿cuál es el propósito de tú llegar a cumplir algo y a quedarte ahí? ¿Entiendes? Entonces, es que el éxito es la consecución progresiva de un sueño, de una meta. Tienes que salir de un sueño. Tienes que hacerlo. Ya lograste bueno, vamos para el otro. Y ya lograste el otro, vamos para el otro. Tienes que renovarte. Exacto, hay que renovarse. Y eso te mantiene vivo, y eso te mantiene joven, y eso te mantiene activo, y te mantiene pensando, y te mantiene preparándote, te mantiene humilde. Claro. Porque nunca te das por vencido de que tú eres el centro del mundo, ni de que tú eres quien va a cambiar la historia de la humanidad. No, tú eres una persona más, igual que otra cualquiera, y sencillamente, si eres capaz de darte cuenta que si te propones una meta, que si te preparas, puedes lograrla. Claro. Has encontrado el ciclo del éxito. ¿Entiendes? Ese es el propósito. El propósito lo encontraste. Ahora tengo mucha presencia de Dios en mi vida, y me ha dado esa otra parte que nunca pude tener en Cuba, que es saber que existe un Dios y saber que Él es el principio y el final. ¿Entiendes? Nosotros podemos hacer muchas cosas, podemos intentarlo todo, pero al final tenemos que ir ahí. Cuando tenemos un problema, ¿a dónde vamos ahí? Siempre estamos, ¿entiendes? Entonces, no es solo por un problema, es también por dejar a la gente la percepción de que sin eso nada vale la pena, porque nada tiene sentido. ¿Entiendes? Nada tiene lógica. Si tú no te das cuenta que existe un orden que se estableció antes de que existiera la tierra y el mundo. Entonces, si tú te das cuenta que existe un orden, tú estás consciente de que ese orden hay que cumplirlo, y que en ese eje tú debes caminar para nunca fallar, porque al final, como te dije al principio, hay uno solo que va a juzgarte. Claro. Y no es si vas o no vas a la iglesia, no es si oras o no oras, no es si haces discipulado o no haces discipulado, no es si haces evangelismo o no haces evangelismo. Es que Dios nos conoce desde antes de nosotros nacer, nos elige y nos encomienda una tarea. ¿Entiendes? Claro. Por lo tanto, todos tenemos un propósito y Él lo sabe. Y a todos nos da los elementos en la vida para alcanzar ese propósito al final de nuestras vidas. Entonces, te digo que aquí en los Estados Unidos he podido tener acceso a la literatura que ha cambiado mi mente y que ha cambiado mi vida. Y gracias a Dios ha cambiado la de Lili también. Y a mi hija también. Porque Carolina también es temerosa de Dios y siempre ora por las noches y siempre tiene un pensamiento positivo entre la vida. Qué bueno. Y siempre me dice, papá, vamos a estar bien, Dios está con nosotros. ¿Entiendes? Esas son cosas que nunca
pensé tenerlas en mi vida. Claro. Es que en Cuba uno nunca tenía la posibilidad de llegar a encontrar esas opciones. Bro, es que en Cuba, siendo padre de familia, y que tú no sabes si mañana vas a tener comida, o mañana vas a estar preso o no, porque en Cuba uno siempre anda, tú sabes, resolviendo las cosas. Tú estás tan preocupado en el día a día, en qué voy a comer hoy, en qué van a comer mis hijos mañana, qué va a pasar mañana, que se te olvida hasta soñar. Yo hablo con mis amigos no tienen sueño. ¿Para qué van a soñar si saben que no lo van a cumplir? Es lo que me dicen. Mi única esperanza es irme de este país. Es lo que me dicen. Entonces, tú sabes, cuando un ser humano no sueña, ¿cuál es la diferencia entre tú y un animal? Si la diferencia entre nosotros y cualquier animal allá afuera es que nosotros tenemos la capacidad de soñar. Y un perro, tú nunca has visto un perro decir, un día quiero tener una casa bastante grande. O como dice Bobadilla, un puerco diciendo, el día que tengo un cochinero así de grande. Tú sabes, no sueñan. La única diferencia entre nosotros los animales es que nosotros tenemos la capacidad de soñar y cumplir esos sueños. Y cuando una persona no sueña, bro, y eso, verdad que te duele, pero es como tú dices, lo tienes que poner aparte porque es que yo no puedo cambiar nada. Si tú le pudieras dar un consejo a alguien que esté fresquecito aquí en Estados Unidos, que esté pasando por una etapa en su vida que se siente atascado, como que, o sea, no tienen esa visión que por lo menos tú tienes hoy en día, ¿qué es un consejo que tú le podías dar a esa persona? Mira, por mi trabajo tú sabes que soy dueño de una compañía de limpieza. Y por mi trabajo recibo muchas personas en esas condiciones. Que los recibo, los oriento y a todos les digo lo mismo. Mira, no sé qué concepto tengas de la vida. No sé si crees en Dios o no. Solo te voy a decir una cosa. Agárrate de la mano de Dios y lee como si de eso dependiera tu vida. La lectura es la transformación total y definitiva de tu cerebro. Hay estudios científicos que comprueban que tú puedes transformar tu cerebro. Uh-huh. Que tú leyendo y esforzándote y estudiando, tú puedes transformar tu cerebro en un cerebro más dotado para tomar mejores decisiones. Porque todo lo que nos pasa, lo que somos hoy, somos fruto de nuestras decisiones que hemos tomado en toda la vida. No estamos aquí porque tomamos una decisión. Claro. Llegamos a ser lo que somos desde donde partimos, porque partimos como todo el mundo. Más de 4 años limpiando baños y limpiando pisos en este país. Sí. ¿Entiendes? Limpiando cárceles, porque limpiamos la cárcel de Farmers Branch, la ciudad de Farmers Branch, el City Hall de Farmers Branch. Limpiamos la policía de Farmers Branch. Los baños públicos. Los baños públicos del Recreation Center, del Aquatic Center, del Senior Center, del Service Center. ¿Entiendes? Entonces, hemos limpiado iglesias, escuelas, de todo. Y gracias a esos 4 años de experiencia limpiando y limpiando, hoy somos dueños de una compañía. De limpieza. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué ha cambiado en esos 4 años? La mentalidad. La mente. La educación. La educación. La preparación. La asociación con las personas que te aporten. Porque muchos muchachos llegan aquí y se asocian con quién, con el que no le aporta nada, con el que está en problemas y con el que lo mete en más problemas. Claro. Entonces siempre le digo, ve de la mano de Dios. Lee como si de eso dependiera tu vida. Y trabaja duro. Trabaja duro para que encuentres tu lugar en este país. Porque todos queremos ser dueños de compañía, todos queremos ser dueños de negocio, todos queremos eso. Algunos. No todos. No todos. Sí, claro. Algunos, no todos. Pero realmente el trabajo no crea riqueza. Y entonces, si uno le va a dar un consejo a alguien, uno quiere de bien a alguien, uno le tiene que explicar que aquí trabajando 10, 12, 15 dólares la hora no vas a crear riqueza. Vas a ser una persona ahí trabajando hasta que te llegue tu momento. Como carretón para mover. Pero nunca vas a alcanzar un resultado que te permita a ti hacer una
una vida. Es como tú dijiste más temprano. Primero tienes que ser. O sea, lo que significa que primero tienes que leer. Primero tienes que leer. Claro. Wow. Hay un libro que se los voy a recomendar. Recomendación de libro. Un libro que le voy a recomendar a todos. Ok. Escuchen bien. Todo el que quiera salir del estatus en que se encuentra, tiene que leerse este libro. Se llama El secreto de la mente millonaria. No es atrás de los millones, ¿ok? Es atrás del secreto. Es atrás del secreto. Hay un secreto y esa persona, Becker, lo descubrió por sus estudios científicos en este tema. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. A todo el que puedo le digo, escúchatelo, léelo, búscalo, estúdialo. Sí. Y si te lo puedes leer 3 veces, léetelo 3 veces. Yo me lo he leído 4 veces. Wow. Para explicarte. Yo me lo he leído 4 veces. Y cada vez que me monto en el carro y tengo un momentico, pongo el disco. Sí. El disco no, el audio en el YouTube. El audio. Y me lo vuelvo a escuchar. Porque... O metas en Amway. No, mentira. Porque te transforma la vida. Bueno, sí. Gracias, Kimani, por tu tiempo. Tremenda historia y tremenda recomendación, de verdad, para todas las personas que son nuevas en este país o que estén en un momento difícil de la vida. Agradezco tu tiempo y tu historia. De verdad fue muy, muy importante. Y espero que alguien haya aprendido algo de esto. Yo he aprendido algo de la historia. No, sí, es increíble. La verdad que escuchar la historia de alguien que está tan cerca de ti, que es tu familia, y de ver que ha pasado por tantas cosas, por tantas montañas, por tantas... Y mi vida simplemente ahora mismo está empezando, como quien que dice. Tú te miras en una persona que ha pasado por tantas cosas y aprendes bastante. ¿Sabes? Tú te ves a ti mismo en una persona que ya ha pasado por todo lo que tú estás pasando y tiene un resultado hoy en día. Y es lo que dice él. Las personas que están aquí nuevas en este país o están pensando en venir a hacer la travesía, sí es difícil, pero es posible. Tienen que ponerse a pensar que es posible. Simplemente es lo que tú dices. Primero tienes que ser, después tienes que hacer, para después tener. Pero tienes que meterte en la cabeza de que tienes que enfocarte. Enfocarte, verte en las personas que lo han logrado. Y tú eres un perfecto ejemplo. Por eso que te queríamos traer en el podcast, porque tú eres un perfecto ejemplo de una persona que trabajó duro, que pasó por todo lo que pasaste, todas las cosas que omitiste también, porque sé que podemos estar hablando aquí 10 horas de todo lo que has pasado, claro. Por toda la trayectoria, todo lo que has logrado, y de verdad que eres un ejemplo para la familia, para mí, para Wilber, para Alejandro, que somos los jóvenes de la familia, para tus hijas, estoy seguro que se miran en ti todos los días, Carolina. Eres un ejemplo de superación, eres un ejemplo de ser humano, de respeto, de una persona que nunca ha tenido... caminos malos, nada de eso desde que te conozco. Desde aquel tiempo que te conozco te caíste jugando fútbol. siempre has sido una persona correcta. Y de verdad que yo le doy gracias a Dios de que tu vida se cruzó con la de nosotros, con la de mi tía. Y mi tía ha sido una mejor persona desde que está contigo. Y hoy han logrado todo lo que han logrado por tus sueños y porque eres un soñador. Y porque te has propuesto siempre ser mejor. Nunca te has conformado con lo normal, siempre has querido ser mejor. Incluso cuando te he visto que te has superado y has logrado lo que has tenido, voy a tu casa y ya tienes otra meta. Ya lo tienes escrito, ya sabes para dónde vas. Y eso creo que es muy importante para las personas que aprendan que una vez que tú alcanzas tu meta, tienes que renovarte. Nunca pierdes la visión. Exacto. Tienes que saltar al próximo paso. Así que bueno, te agradezco que has sido nuestro primer invitado. ¿Verdad? Es muy especial. Es un podcast que va a pasar para la historia. Así que todas las personas de la Casa de la Amistad que ven a este podcast, díganos tu mejor historia con Kimani en los comentarios. Queremos, tú sabes, yo y Wilber darle las gracias una vez más a todos los que escucharon, a todos los que vieron el podcast. Estamos bien emocionados con esta idea. Los episodios van a salir todos los lunes. ¿Ok? ¿Ya? No, sí, es que no quiero hablar todo. Bueno, sí, muchas gracias por escucharnos. Denle like, suscríbanse, dejen su comentario. Y nos pueden escuchar en YouTube y en Spotify, que el link está en la descripción. Uh-huh. Y apóyennos en Instagram, @WeBrosPodcast. Y ya. Así que todo. Nos vemos en el próximo episodio. Kimo, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Dale, ahí nos vemos. Thank you very much, people.